Hola, muy buenas a todos. Soy Valentina Van Straten y hoy os vengo a presentar el resumen sobre la lectura El valor económico de la educación, una revisión escrita por Mark Bloch. En ella, básicamente se presenta el análisis y la reflexión sobre la vinculación que existe entre la educación y redistribución y el hecho de por qué las personas con más estudios suelen ganar más una vez que se insertan en el mundo laboral. Bien, como ya mencioné, el autor de la lectura fue Mark Bloch, nacido en 1927 y fallecido en 2011. Fue un reconocido economista holandés nacionalizado británico que destacó sus estudios en doctrina y pensamiento económico y metodología del estudio de la economía. Además, fue consultor de diversas organizaciones internacionales como la UNESCO, la OCDE, la Fundación Ford, entre otros, y ejerció durante varios años como profesor de economía en las universidades de Rotterdam, Yale y Londres. La biografía fue extraída de Wikipedia. En cuanto a la lectura, no podemos situarla en ninguna obra de Mark Bloch, ya que básicamente lo único que sabemos es que fue publicada en 1974 en el Spanish Journal of Economics and Finance, que pertenece a los cuadernos de economía, y debido a esta escasa información tampoco podemos situarla en un contexto concreto. Sin embargo, a lo largo de la lectura nos encontramos con una de las teorías de la economía de la educación, que es la teoría del credencialismo, que sostiene que hay un estímulo que funciona como factor decisivo para justificar el acceso a posiciones altas en el trabajo, y esta forma parte del paradigma económico del keynesianismo. Esta información fue extraída de Wikipedia. Bien, a lo largo de toda la lectura, Mark Bloch analiza y da respuesta a la pregunta que sustenta todo el escrito, que es esta: ¿por qué el empresario paga más a personas con más estudios? Lo hace a través de tres explicaciones que él denomina la económica, la psicológica y la sociológica. En cuanto a la explicación económica, parte con la idea de que las personas ganan más porque son más productivas. Esto básicamente hace referencia a que aquellas personas que han llegado hasta estudios superiores se consideran que están lo suficientemente educadas, que en términos económicos, estudiantes educados es igual a output final, es decir, están preparadas para adentrarse en el mundo laboral, gracias a las habilidades y a los distintos aprendizajes que han ido adquiriendo a lo largo de distintas etapas educativas, permitiéndoles así que trabajen de forma productiva e eficiente. A raíz de ello, hablando económicamente, la productividad es igual a escasez. Es decir, que ante una elevada demanda en un mercado en donde existe poca oferta, solo se contratarán estudiantes universitarios, los cuales son este output final del cual estamos hablando. Sin embargo, para llegar a este output final, Bloch menciona un ejemplo en la cual explica que la formación de un ingeniero será mucho más larga y también tendrá un elevado coste, a diferencia que la de un lavaplatos. Esto también explica el por qué, básicamente, a los universitarios se les paga más. A raíz de lo expuesto, llegaríamos a la última idea de la explicación económica, que sería la competencia perfecta, la cual establece diferencias en productividad dependiendo del mercado de trabajo en donde se integren los estudiantes. Esto quiere decir que en un mercado en donde solamente se integren universitarios habrá un exceso de demanda, un aumento del suelo y una disminución del paro, cosa que en un mercado en donde los estudiantes no hayan llegado a la universidad, pues no pasará. La explicación sociológica nos trae dos versiones. La primera es la relación que existe entre educación y clase social de la familia, siendo que los hijos que pertenecen a familias con posiciones socioeconómicas altas y estudios superiores, pues se pueden permitir pagar varios años de carreras hasta que estén lo suficientemente preparados educativamente. A la vez que los sistemas educativos suelen seleccionar y promocionar a estudiantes con buenas calificaciones académicas y alto nivel de coeficiente intelectual, al mismo tiempo que cierra oportunidades para las familias con recursos socioeconómicos bajos. La otra versión de la explicación sociológica es que todas las organizaciones se estructuran jerárquicamente en forma piramidal, en donde los universitarios ocupan altos niveles y puestos de trabajo, ya que la autoridad es el cargo más valorado.
Blau afirma esto ya que básicamente en la universidad se les enseña la capacidad de dirigir a los demás, concorde con las funciones principales de estos cargos, sumándose los aprendizajes aprendidos en etapas anteriores como la lectoescritura, los cálculos, la autonomía y la iniciativa. Por último, la explicación psicológica parte desde la teoría del credencialismo educacional, puesto que proporciona un estímulo, como los diplomas y las calificaciones, para adquirir más educación como único medio para alcanzar una ventaja competitiva en el mercado de trabajo. Esto a su vez es un mecanismo o filtro de selección que utilizan los empresarios para seleccionar y reclutar a aquellos trabajadores pues, que tengan pues, altas calificaciones y también altos certificados educativos. Al mismo tiempo, esto hace que los trabajadores aumenten su calidad a lo largo de los años, haciendo que los empresarios les promocionen internamente, la cual cosa contribuye al aumento de la redistribución económica. Como conclusión con todo lo expuesto, podemos afirmar que el valor económico de la educación contribuye al crecimiento económico transformando los valores y actitudes de los estudiantes en habilidades productivas. Ahora presentaré los puntos fuertes y débiles de la lectura. Como puntos fuertes tenemos en primer lugar la actualidad y vigencia del pensamiento de Mark Blau, ya que a pesar de que fue publicado en 1974, explica distintos conceptos y hechos que hoy en día siguen vigentes. También hace falta destacar la gran coherencia y adecuación de la teoría del credencialismo educativo con la explicación psicológica, ya que sin esta teoría no se podría explicar ni tampoco entender esta explicación. En suma, también hace falta destacar la gran presencia de ejemplos y la formulación de preguntas que expone Blau a lo largo de toda la lectura, ya que esto hace pues, despertar el interés del lector. Y por último, hace falta destacar también la capacidad de resumir y de reflexión que tiene Blau de manera clara y concisa todas sus explicaciones. Como puntos débiles nos encontramos la falta de evidencia empíricas de las explicaciones, ya que a pesar de que haya una gran cantidad de ejemplos y preguntas, faltaría varias puestas en práctica o testimonios reales de universitarios para corroborar su escrito. Por consiguiente, hay una escasa explicación de conceptos complejos que derivan en su escrito, ya que se presentan pues, estos conceptos complejos como credencialismo, competencia perfecta, pero no son explicados en profundidad. Por otra parte, destacaríamos la falta de presencia de la ideología o pensamientos de Blau, la cual basa todas sus explicaciones. Y por último, nos encontramos con la falta de soluciones o propuestas de mejora que podría pues, presentar Blau a lo largo de toda la lectura en aspectos como, por ejemplo, el hecho de que el sistema educativo pues, está cerrado para los pobres, ya que lo presenta pero no explica ni da su opinión sobre ello. Para finalizar os presentaré las preguntas del debate. La primera pregunta hace referencia a este fragmento de la lectura y a la explicación económica, la cual es: ¿actualmente se podría considerar que esta idea sigue vigente como uno de los propósitos de la educación? ¿Por qué? ¿Cuáles son las habilidades que toma en cuenta un empresario? La siguiente pregunta también estaría vinculada con un fragmento de la lectura y sería: ¿realmente la economía funcionaría con la misma efectividad si se igualara los salarios para cualquier trabajador en un mercado laboral? ¿Cómo haríais para conseguirlo? Y la última pregunta, me gustaría saber cuál sería la explicación entre la económica, la sociológica y la psicológica que elegiríais para responder a la pregunta inicial. ¿Por qué? O si tenéis otra manera de responderla. Ahora presentaré las reacciones y respuestas del foro. En cuanto a la presentación, he tenido varios comentarios positivos, ya que a la mayoría les ha gustado mi manera de presentar el resumen de la lectura, que ha sido una estructura muy adecuada y llamativa. Era muy visual y contiene todo lo que me pedían. A la vez, muchos comentarios han sido dirigidos hacia mi tono de voz, destacar que mi cambio de voz hacía menos denso a la explicación y por lo tanto podía explicar de manera clara y directa todo el resumen de la lectura. Y además las preguntas que he propuesto para el debate pues incitan a la reflexión. En cuanto a las respuestas de las tres preguntas del debate, cabe destacar que no ha habido muchas respuestas para la primera y tercera pregunta,
Pero aún así, en la primera pregunta, pues las pocas personas que han respondido pues coinciden en estas dos justificaciones en las que destacan pues básicamente las becas, ¿vale? Como algo que ayuda a romper con esta desigualdad de oportunidades, y también que no se tiene solamente en cuenta en la actualidad las titulaciones a la hora de contratar a profesionales. En cuanto a la tercera pregunta, las personas que respondieron pues piensan que la explicación sociológica y la económica pues básicamente son las más válidas a la hora de responder a la pregunta inicial que el autor plantea, que es la de por qué los empresarios pagan más a las personas con más estudios. Por otra parte, la pregunta que ha tenido más debate en el foro y más repercusión fue la segunda, ya que hubo una gran contraposición de ideas entre las distintas respuestas de mis compañeros, ya que la gran mayoría opinan que la economía no funcionaría con la misma efectividad si se igualaran los salarios, ya que si todo el mundo gana lo mismo, pues el sistema educativo ya no tendría sentido. Los estudiantes ya no acudirían a las respectivas instituciones educativas, ya no tendría una motivación o una recompensa para que puedan aprender o para que puedan seguir estudiando y ganar títulos, y por lo tanto esto no aportaría nada a la economía, ya que no habría trabajadores cualificados. Y a su vez disminuiría la competencia. Sin embargo, también hubo un grupo de compañeros que sí están a favor de igualar los salarios, porque básicamente ellos comentan que valoran mucho, o sea, que estamos valorando mucho más los títulos universitarios que otros factores que también se deberían tener en cuenta, como habilidades y capacidades que tienen las personas. También es muy importante pues igualar las oportunidades y condiciones de trabajo, ¿vale? Para todos los trabajadores de una manera igual. Por último, comentan que se debería, pues obviamente, todo el mundo debería participar en la obtención del puesto de trabajo, independientemente si tienen una titulación o no. Y hasta aquí sería la presentación de la lectura sobre el valor económico de la educación, una revisión. Muchas gracias.